Cada diciembre, el mundo se viste de luces, regalos y celebraciones. Las ciudades se llenan de adornos y el aire se impregna de un espíritu festivo que une a familias y amigos alrededor de cenas y obsequios. Muchos festejan la Navidad como una época de amor y unión, donde los corazones se disponen a perdonar, a reencontrarse y a recordar los lazos de fraternidad. Sin embargo, detrás de esta festividad, surgen preguntas que invitan a una reflexión profunda sobre sus orígenes, su significado y su verdadero lugar en la fe cristiana. La Navidad, para muchos, es el recordatorio del nacimiento de Jesús, el Salvador. Pero, ¿cuánto de lo que celebramos está enraizado en las enseñanzas bíblicas y cuánto pertenece a una tradición adaptada con el tiempo? ¿Podría esta fecha que celebramos con tanto fervor tener un propósito más profundo que simplemente el intercambio de regalos y buenos deseos? Estas preguntas nos llevan a considerar, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? ¿Es esta festividad una oportunidad de renovar nuestro compromiso con la fe, de vivir como Cristo enseñó? Además, la Navidad nos llama a examinar si estamos observando una tradición humana o si existe, en ella, un propósito divino que trasciende los símbolos externos. La Biblia no ordena una celebración específica del nacimiento de Cristo, pero sí nos invita a recordar su vida, sus enseñanzas y su sacrificio. Entonces, ¿cómo podemos vivir una Navidad que esté en armonía con el mensaje de amor, humildad y redención que Jesús trajo al mundo? Reflexionemos juntos, profundizando en los significados más sutiles y espirituales de esta fecha, y preguntémonos si nuestra celebración honra verdaderamente al Salvador cuyo nacimiento recordamos. ¿Qué enseñanzas nos brinda la Navidad desde una perspectiva bíblica? ¿Y cómo podemos integrar estas lecciones en nuestra vida cotidiana? ¿Quién inventó la Navidad y con qué fin? La celebración de la Navidad, en su origen, tiene raíces que van más allá del cristianismo. Para comprender su propósito y autenticidad desde una perspectiva cristiana, es fundamental analizar no solo la elección de la fecha, sino también las motivaciones y consecuencias de su establecimiento. Si bien la Navidad es hoy considerada una de las festividades cristianas más importantes, sus comienzos no fueron así. La Biblia no registra una fecha precisa para el nacimiento de Jesús y los primeros cristianos tampoco celebraban esta festividad. De hecho, el propio concepto de celebrar un nacimiento era una práctica extraña en la cultura judía y en las comunidades cristianas iniciales. La elección del 25 de diciembre en el siglo IV por la Iglesia Católica no se basó en una revelación divina o en documentos sagrados, sino en la intención de cristianizar festividades paganas profundamente arraigadas en la sociedad romana. Festividades como las Saturnales, que honraban a Saturno, y el Festival del Sol Invictus, que celebraba el nacimiento del sol después del solsticio de invierno, eran fechas muy populares. Se trataba de eventos de excesos, intercambios de regalos, decoraciones y rituales de adoración al sol, elementos que contrastan con los valores bíblicos. Al establecer el nacimiento de Cristo en esta fecha, se buscaba sustituir estas celebraciones paganas por una supuesta conmemoración cristiana. No obstante, esta mezcla de prácticas puede considerarse una distorsión de los principios bíblicos. Desde el punto de vista bíblico, la idea de reemplazar festividades paganas por celebraciones cristianas podría interpretarse como una falta de discernimiento. Las Escrituras no sugieren adoptar las prácticas del mundo para atraer a los fieles, sino separarse de ellas. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 17, se insta a los creyentes a salir de en medio de ellos y apartarse. Entonces, es coherente que el nacimiento de Jesús se mezcle con tradiciones que no solo son ajenas al cristianismo, sino que incluso en sus orígenes fueron un acto de adoración a dioses falsos. Muchos cristianos creen que esta mezcla diluye el mensaje verdadero de la fe y deshonra la exclusividad de Cristo como Salvador. La Navidad moderna, en gran medida,
ha derivado en una celebración de consumismo y distracciones que difícilmente pueden alinearse con la verdadera misión de Jesús. La obsesión con los regalos, las decoraciones y las festividades puede eclipsar el enfoque en el mensaje de amor y redención que Cristo vino a traer. Este aspecto materialista y festivo se parece más a los rituales de las antiguas Saturnales que a una celebración reverente del Hijo de Dios. Desde este ángulo, ¿no podría decirse que la Navidad ha perdido su propósito original y ha regresado a un estado de idolatría disfrazada? Aunque la intención de cristianizar las festividades paganas pudo haber buscado la conversión de los pueblos al cristianismo, la adopción de prácticas paganas para celebrar un evento cristiano plantea serias dudas. La Navidad, tal como la conocemos, podría considerarse una tradición que ha desviado el enfoque de los fieles y, en muchos casos, se ha convertido en una celebración centrada en el placer y el materialismo, más que en la adoración a Dios. ¿Es esta realmente una fecha que honra a Cristo? Esta pregunta nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestras prácticas y a buscar una celebración que refleje los valores auténticos de nuestra fe. ¿El origen de la Navidad, raíces cristianas o paganismo? La celebración del 25 de diciembre como fecha de Navidad está ligada a antiguas prácticas y festivales de invierno de varias culturas. Las Saturnales romanas, por ejemplo, eran celebraciones desenfrenadas en honor a Saturno, el dios de la agricultura, caracterizadas por banquetes, regalos y luces, elementos que hoy reconocemos en la Navidad moderna. Con el tiempo, estos elementos fueron integrándose en la festividad cristiana y algunos cristianos críticos sostienen que muchas tradiciones actuales carecen de una base bíblica sólida. Decoraciones como el árbol de Navidad tienen orígenes en tradiciones germánicas y celtas y no en la Escritura. Así, desde una perspectiva cristiana, se cuestiona si la adopción de estas prácticas es una forma de desviar la atención del verdadero sentido del nacimiento de Cristo. El verdadero significado de la Navidad. La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, es motivo de debate en muchos círculos cristianos debido a sus raíces en festividades paganas. Al explorar su origen, se observa que esta fecha no se encuentra respaldada por la Biblia como el nacimiento de Jesús. En el mundo antiguo, el solsticio de invierno era un momento significativo de celebración en muchas culturas. Las Saturnales romanas, por ejemplo, eran festividades en honor a Saturno, el dios de la agricultura, marcadas por el descanso de las labores, banquetes, el intercambio de regalos y decoraciones con luces para celebrar el renacimiento del sol en pleno invierno, justo cuando los días comenzaban a alargarse. Esta idea de luz en la oscuridad y renacimiento se integra fácilmente en la narrativa navideña moderna, pero no tiene origen cristiano. En la misma línea, algunos elementos icónicos de la Navidad, como el árbol decorado, las guirnaldas y el uso de luces, están fuertemente vinculados a tradiciones germánicas y celtas, que celebraban la vida y la luz en el invierno como símbolos de esperanza y renovación. El árbol de Navidad, una práctica común en el mundo cristiano moderno, proviene de estas culturas que veían en los árboles perennes un símbolo de vida continua. Este tipo de adornos y decoraciones pueden verse como elementos de la naturaleza exaltada, pero no encuentran sustento en la Escritura ni están relacionados con el relato bíblico del nacimiento de Cristo. Además, desde una perspectiva cristiana, se ha argumentado que la adopción de estas prácticas paganas puede representar un desvío de la atención del verdadero significado del nacimiento de Jesús. La festividad, en su forma actual, tiende a enfatizar el consumismo, los adornos y las festividades en lugar de la humildad y el sacrificio que caracterizan la vida y el ministerio de Cristo. Jesús no vino al mundo con pompa y ostentación, sino en un humilde pesebre. Por tanto, algunos cristianos cuestionan si mantener tradiciones como el árbol de Navidad, los regalos, o incluso la figura de Santa Claus, realmente honra el mensaje cristiano o, en cambio, lo distorsiona para acomodarse a una cultura secularizada.
Otra crítica común es que estas prácticas pueden contribuir a una mezcla de símbolos cristianos y no cristianos, donde el enfoque se desplaza de Cristo hacia una celebración de tipo festivo general. Desde este ángulo, se puede ver la Navidad actual como una festividad híbrida que pierde el sentido sagrado en favor de costumbres y rituales sin un significado espiritual claro. Esto genera dudas sobre si los cristianos deberían realmente participar en una celebración que incluye símbolos y prácticas que podrían confundirse con idolatría o alabanza a dioses falsos. Para muchos cristianos, la Navidad representa una oportunidad para recordar la encarnación de Jesús y el sacrificio que él haría posteriormente en la cruz. Sin embargo, al mezclar elementos que no tienen una base bíblica, existe el riesgo de desvirtuar este mensaje central y distanciarse del corazón de la fe cristiana. La cuestión se convierte, entonces, en un llamado a la reflexión. ¿Debe la Navidad ser un momento para retomar el enfoque en Cristo y eliminar los elementos de origen pagano? ¿O se puede celebrar con las tradiciones modernas sin comprometer la fe? Cada creyente se encuentra en la encrucijada de esta decisión, y para muchos, la respuesta implica una profunda revisión de sus prácticas y convicciones. El demonio de la Navidad y las tradiciones controversiales. En varias culturas, existe la leyenda de un demonio de la Navidad conocido como Krampus, una figura siniestra que aparece en tradiciones europeas, particularmente en países como Alemania y Austria. Este personaje folclórico, mitad cabra y mitad demonio, era temido por su supuesta labor de castigar a los niños desobedientes en la víspera de Navidad. Aunque actualmente Krampus se presenta más como un símbolo o personaje de entretenimiento, su origen oscuro refleja una desviación completa del espíritu cristiano de la Navidad, que celebra la venida del Salvador. Desde una perspectiva cristiana, la inclusión de figuras como Krampus en las festividades es problemática. El cristianismo enfatiza que la Navidad debe ser un tiempo de reflexión, gratitud y adoración centrada en Cristo, no en elementos que puedan despertar temor o desviar la atención. El enfoque en figuras como Krampus y otras leyendas paganas diluye el verdadero significado de esta época, que debería estar dedicada al nacimiento de Jesús y a los valores que él representa: amor, paz y reconciliación. Krampus, en cambio, simboliza algo opuesto, apelando al miedo y la amenaza, lo cual es incompatible con el mensaje de esperanza de la Navidad. Pero Krampus no es la única tradición cuestionable. Muchas costumbres actuales tienen raíces en prácticas paganas o son influenciadas por el consumismo moderno, lo cual transforma la Navidad en una celebración llena de adornos superficiales y rituales que, desde una perspectiva bíblica, no tienen cabida en una auténtica conmemoración de Cristo. El intercambio de regalos, las fiestas y decoraciones pomposas, y la búsqueda constante de satisfacción material suelen desviar a las personas del verdadero sentido de la festividad. La Biblia nos advierte sobre la idolatría y el alejamiento de la verdadera adoración a Dios. En Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 4, se aconseja a los creyentes no seguir las costumbres de las naciones, que incluyen la decoración de árboles, ya que en tiempos antiguos estos actos eran prácticas de culto pagano. Al adoptar tradiciones sin discernimiento, corremos el riesgo de vaciar la Navidad de su propósito cristiano. Si bien la celebración de esta festividad en sí no está condenada, la manera en que se lleva a cabo merece una reflexión profunda. Es fundamental cuestionar qué valores y figuras estamos permitiendo que entren en nuestras tradiciones navideñas. En vez de fomentar la participación en rituales que distraen de Cristo, la Navidad debería servir para reforzar los valores bíblicos y recordar el sacrificio y la humildad de Jesús. Cada creyente tiene la responsabilidad de discernir entre lo que edifica su fe y lo que simplemente adorna una festividad que, en última instancia, debería glorificar a Dios. La Navidad debe ser un recordatorio poderoso del amor de Dios manifestado en Jesús. Cualquier tradición que nos haga olvidar esto corre el riesgo de transformarse en un ídolo que distorsiona y empobrece el verdadero sentido de la celebración.
Así, es crucial preguntarnos, ¿a quién estamos realmente honrando en Navidad? Que sea siempre Cristo, y nada ni nadie más. ¿Qué hay detrás de la Navidad? La Navidad, como la conocemos hoy, se ha transformado en una festividad que gira en torno a los regalos, las decoraciones exuberantes y los festines interminables. En las tiendas, los anuncios comerciales nos incitan a comprar sin cesar, mientras que las luces brillantes de las ciudades nos invitan a entrar en un ambiente festivo. Pero ¿qué sucede con el verdadero propósito de esta celebración? En medio del bullicio y las ofertas, muchos cristianos se cuestionan si este enfoque materialista ha oscurecido el verdadero significado de la Navidad. Es innegable que la Navidad es una ocasión para compartir y para la alegría familiar, pero más allá de los regalos y las festividades, hay un profundo llamado espiritual que no podemos dejar pasar por alto. En un mundo donde el consumismo domina, ¿estamos realmente honrando el nacimiento de Jesús como debería ser? La Navidad debería ser un momento para reflexionar sobre el regalo divino que es la salvación que Jesucristo nos ofreció a través de su vida, muerte y resurrección. Como dice el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. La Navidad no se trata únicamente de lo que damos, sino de recordar lo que se nos ha dado. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, el apóstol Pablo nos llama a imitar a Cristo, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta humildad de Jesús, quien siendo Dios no buscó su propia gloria, sino que vino a servir y salvar, debe ser el centro de nuestra reflexión. La verdadera esencia de la Navidad está en reconocer la humildad de Dios encarnado en un niño en un pesebre, sin lujos ni comodidades, un ejemplo claro de lo que significa vivir para los demás y no para uno mismo. Al enfocarnos en la humildad y el servicio de Jesús, la Navidad se convierte en un llamado a vivir de manera más sencilla y generosa, a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, y a compartir lo que hemos recibido con los menos favorecidos. En este sentido, la Navidad debería ser una oportunidad para revisar nuestras prioridades y la forma en que vivimos nuestra fe en el día a día. Pero más allá de la crítica al materialismo, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo el mensaje de la Navidad? ¿Realmente tomamos tiempo para meditar sobre el gran sacrificio de Jesús, o nos dejamos arrastrar por las exigencias sociales que nos alejan de ese propósito espiritual? Si la Navidad es un tiempo para recordar el amor incondicional de Dios, entonces debemos reflexionar sobre cómo este amor transforma nuestras vidas y nos lleva a una vida de servicio y generosidad. Es vital que como cristianos no perdamos de vista el llamado profundo de la Navidad, un llamado a la humildad, al servicio desinteresado y al amor que trasciende lo material. En vez de solo centrarnos en lo que podemos dar y recibir, la Navidad debe llevarnos a reflexionar sobre lo que Cristo nos dio, para que, en agradecimiento, vivamos como Él vivió, con un corazón dispuesto a amar, servir y compartir. La Navidad, en su verdadero sentido, es una invitación a vivir como Jesús vivió, a abrazar su humildad y a recordar que el mayor regalo que hemos recibido es la salvación eterna. Este año, más allá de las luces y los regalos, que nuestras celebraciones reflejen el corazón de Cristo. Que cada acción de generosidad y cada gesto de amor sea un reflejo de su sacrificio por nosotros. Te invito a que, en este tiempo de Navidad, busques maneras de servir, de amar a los demás con un corazón sincero y de recordar, con gratitud, el regalo más grande que hemos recibido, la salvación a través de Jesús. El significado de la Navidad en la Biblia. La Navidad, desde un punto de vista bíblico, no es simplemente una celebración de un nacimiento histórico, sino un recordatorio profundo del acto divino de la encarnación. Dios mismo tomando forma humana en Jesucristo para reconciliar al hombre con su Creador.
Este hecho central de la fe cristiana no es solo una festividad de alegría superficial, sino una intervención divina destinada a cambiar el curso de la historia y la eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, se lee, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». Este versículo destaca la increíble magnitud del sacrificio de Dios al hacerse hombre. La palabra Verbo hace referencia a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien, al tomar forma humana, no solo mostró su humildad, sino también su amor incondicional hacia la humanidad caída. La encarnación no fue un acto aislado o simbólico, sino el comienzo de una misión redentora que culminaría en la cruz, donde Cristo, el Cordero de Dios, tomaría sobre sí el pecado del mundo. Sin embargo, como cristianos, es fundamental que entendamos la Navidad desde una perspectiva más crítica y reflexiva. La Navidad, lamentablemente, ha sido vaciada de su verdadero significado en muchas culturas y ha sido secuestrada por el consumismo y el materialismo. En lugar de centrarse en el sacrificio divino y el propósito redentor de Jesucristo, muchas personas ven esta fecha como una excusa para la fiesta, el derroche y el intercambio de bienes materiales. El mensaje de la encarnación de Dios es transformador, pero en muchos casos se ha reducido a una tradición superficial, ajena a la verdadera esencia cristiana. La Navidad es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido enviar un Salvador que restauraría la relación rota entre Él y la humanidad, y el nacimiento de Jesús es la evidencia palpable de que Dios cumple sus promesas, a pesar de nuestras imperfecciones y rebelión. La llegada de Jesús no fue solo para ofrecer un mensaje de paz, sino para ofrecer una paz verdadera, duradera y eterna, basada en la reconciliación con el Padre a través de la fe en Él. Para muchos cristianos, la Navidad debe ser un momento de reflexión profunda sobre el sacrificio de Cristo, que no solo vino a nacer en un pesebre, sino a morir por nuestros pecados. La cruz es el destino final de aquel niño nacido en Belén, y esa es la verdadera razón por la cual celebramos su llegada al mundo. En vez de centrarnos únicamente en el nacimiento de Jesús, debemos recordar que este evento es el principio de su misión para salvarnos, una misión que se llevaría a cabo en su vida, muerte y resurrección. La Navidad es mucho más que un evento festivo, es la culminación de la promesa de salvación de Dios para toda la humanidad. Como cristianos, debemos utilizar esta temporada para reflexionar no solo sobre el milagro del nacimiento de Cristo, sino también sobre el propósito divino detrás de ese nacimiento, la reconciliación entre Dios y los hombres. En un mundo lleno de distracciones, que esta Navidad nos sirva como un llamado a volver al verdadero significado de la fe cristiana, recordando que Dios vino al mundo para ofrecer salvación a todos los que en Él creen. ¿Qué significa la Navidad para los cristianos? Para un cristiano, la Navidad no es simplemente una celebración cultural ni una festividad más en el calendario. Es un momento profundo de reflexión espiritual, una oportunidad para recordar y meditar sobre el mayor acto de amor jamás realizado, el nacimiento de Jesucristo. En este tiempo, los cristianos no solo celebran el evento histórico de la venida de Jesús a este mundo, sino que reconocen el propósito divino detrás de ese nacimiento, un propósito que, desde el mismo momento de su llegada, apuntaba hacia el sacrificio supremo en la cruz. Navidad, desde la perspectiva cristiana, no es un día para consumir y acumular bienes materiales. La sociedad contemporánea ha logrado distorsionar el verdadero significado de esta festividad, transformándola en una celebración centrada en el consumismo y el placer superficial. Las luces, los regalos y las cenas opulentas, aunque no son necesariamente malas en sí mismas, tienden a oscurecer el corazón del mensaje cristiano. En lugar de enfocarnos en lo que podemos recibir, la Navidad nos llama a reflexionar sobre lo que realmente importa, el regalo inmenso de la salvación que Jesús vino a ofrecernos.
Este regalo no se mide en objetos tangibles, sino en la promesa de la reconciliación con Dios, un regalo de gracia inmerecida. En su nacimiento en un pesebre, Jesús ya estaba mostrando el camino hacia la humildad y el sacrificio. No vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20 versículo 28. Su vida, marcada por el amor y la compasión hacia los marginados, los enfermos y los pecadores, culminaría en el sacrificio final, donde a través de su muerte y resurrección, abrió la puerta para la salvación eterna. Es por eso que, como cristianos, la Navidad debe ser un tiempo de generosidad, pero no solo en el sentido material. Debería ser una ocasión para renovar nuestro compromiso con la obra de Dios en el mundo, para reflexionar sobre cómo podemos ser más como Cristo en nuestra vida diaria. ¿Estamos dispuestos a dar más de nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra atención a los que más lo necesitan? ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de paz, de perdón y de amor, tal como lo fue Jesús en su tiempo aquí en la tierra? Por tanto, al recordar el nacimiento de Cristo, los cristianos deben cuestionarse: ¿estamos celebrando a Jesús en el verdadero sentido de la Navidad o simplemente participamos en una tradición vacía? La verdadera Navidad implica un corazón dispuesto a dar, no solo en lo material, sino en lo espiritual y emocional. Implica estar agradecidos por el regalo de la salvación que, a través del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, hemos recibido. Este es un llamado a vivir la Navidad de manera más profunda, un recordatorio de que el amor de Dios es la razón por la que celebramos esta fecha, y es un amor que debe reflejarse en nuestras acciones, nuestra actitud hacia los demás y nuestra dedicación a la obra de Cristo en este mundo. ¿Por qué algunos cristianos no celebran la Navidad? Para algunos cristianos, la Navidad representa más que una simple festividad anual. Es un tema que invita a una reflexión profunda sobre la autenticidad de la adoración y la relación con Dios. Estos creyentes, particularmente aquellos de algunas denominaciones más conservadoras, eligen no celebrar la Navidad debido a sus orígenes históricos que no están enraizados en las escrituras bíblicas, sino en prácticas paganas que fueron adaptadas y adoptadas por la Iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Uno de los puntos clave de este rechazo a la Navidad es el entendimiento de que la festividad tiene raíces en celebraciones paganas antiguas, como las festividades romanas de Saturnalia y las celebraciones dedicadas al dios Sol Invictus. Estas celebraciones, que ocurrían alrededor del solsticio de invierno, se centraban en la luz que regresaba tras el invierno más oscuro, algo que se convirtió en una tradición cuando la Iglesia decidió hacer coincidir la fecha del nacimiento de Jesús con estas fiestas. Si bien el nacimiento de Jesús es un evento trascendental para los cristianos, los críticos de la Navidad sostienen que la elección de la fecha no tiene base bíblica y su conexión con el paganismo diluye el mensaje cristiano. El espíritu de la Navidad es la adoración verdadera. Para estos cristianos, la preocupación no es necesariamente la celebración de la venida de Cristo, sino cómo la sociedad ha transformado esta ocasión en un evento comercializado, lleno de consumismo y distracciones que alejan de la verdadera adoración. En lugar de enfocarse en la Navidad como una festividad anual, argumentan que la devoción a Cristo debe ser una vivencia diaria, una que se manifieste en cada acción, palabra y pensamiento. La verdadera adoración, según su perspectiva, no debería limitarse a una fecha en el calendario, sino que debe ser una constante, vivida a lo largo de todo el año. Romanos capítulo 14, versículo 5, menciona: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este versículo resalta la libertad que los cristianos tienen en cuanto a la observancia de días especiales, pero al mismo tiempo subraya la necesidad de una convicción personal. Para los cristianos que se abstienen de celebrar la Navidad, este pasaje es un recordatorio de que, aunque otros puedan optar por celebrar, no hay una obligación bíblica que lo respalde,
Y lo que realmente importa es el corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad, no en festividades ritualizadas. La Navidad como distracción espiritual. Algunos cristianos también ven en la Navidad una distracción que socava la verdadera esencia del mensaje cristiano. En lugar de centrarse en el nacimiento humilde de Jesús en un pesebre, la Navidad a menudo se convierte en una época de excesos materiales, compras impulsivas y un enfoque centrado en la festividad misma, sin un genuino recordatorio de la razón por la que Jesús vino al mundo. Este ambiente puede desviar la atención de lo que realmente significa la encarnación de Dios en la tierra, el sacrificio y la entrega incondicional de amor por la humanidad. La crítica cristiana más profunda hacia la Navidad no solo señala la falta de fundamentos bíblicos, sino también la forma en que las tradiciones seculares se han infiltrado en la práctica religiosa, moldeando la manera en que los creyentes celebran el nacimiento de Cristo. Algunos ven esto como una manera de suavizar o diluir el impacto transformador de la fe cristiana, sustituyendo una devoción sincera por una tradición vacía de significado. La verdadera Navidad, una vida de adoración diaria. En lugar de celebraciones anuales, estos cristianos promueven una vida de devoción constante y auténtica, que no se limita a un solo día del año. La verdadera Navidad, según ellos, debe ser un recordatorio diario de la obra redentora de Cristo. Celebrar su nacimiento no debe ser un acto de conformidad con el mundo, sino un recordatorio constante de que cada día es una oportunidad para vivir en la luz de su sacrificio. En resumen, la negativa de algunos cristianos a celebrar la Navidad no es un rechazo al nacimiento de Cristo, sino una forma de resguardar la pureza de la adoración. Se hace hincapié en que la verdadera devoción a Dios no se mide por la participación en festividades humanas, sino por la vida que se vive en obediencia a Él todos los días. El cristiano, en su caminar diario, debe ser consciente de que su adoración no debe depender de fechas específicas, sino de un corazón completamente entregado a Dios, que vive cada día como una ofrenda. ¿Por qué existe la Navidad y por qué se celebra? Desde la perspectiva cristiana, la Navidad no solo existe como un recordatorio del amor de Dios, sino como una de las celebraciones más profundas que marcan el acto redentor de la humanidad a través de la llegada de Jesucristo. En el cristianismo, el nacimiento de Jesús es un hito trascendental que no debe ser visto solo como un evento histórico, sino como una manifestación tangible del sacrificio divino. Dios, en su infinita misericordia, no solo nos creó, sino que decidió, en su amor incondicional, habitar entre nosotros como ser humano para compartir nuestra experiencia terrenal, enfrentar nuestras dificultades y, finalmente, ofrecernos la salvación. Sin embargo, al analizar el origen y la manera en que celebramos esta festividad, surge una reflexión crítica desde un punto de vista cristiano. En muchos casos, la Navidad ha sido transformada en una festividad comercial, alejada de su propósito original. Las luces brillantes, los intercambios de regalos, las comidas festivas y la música alegre, aunque no sean intrínsecamente malas, pueden desviar nuestra atención del verdadero significado de la Navidad. En lugar de centrarse en el amor sacrificial de Dios hacia la humanidad, muchos caen en la trampa de celebrar sin comprender el mensaje que el nacimiento de Jesús representa, la esperanza, la humildad y la reconciliación con Dios. La celebración de la Navidad debería ser un recordatorio para los cristianos de la necesidad de un compromiso renovado con Cristo y con los demás. En lugar de enfocarse en lo material, es esencial que los creyentes reflexionen sobre el llamado a imitar la humildad y la obediencia de Jesús, quien nació en un pesebre en un contexto de pobreza y rechazo, en lugar de en un palacio rodeado de lujos. Es en esta humildad que Dios nos muestra cómo debemos vivir, no buscando la gloria personal ni la riqueza material, sino sirviendo a los demás con un corazón lleno de amor y generosidad. De esta manera, la Navidad se convierte en una oportunidad para evaluar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios.
¿realmente estamos viviendo de acuerdo con los principios que Jesús enseñó? ¿Estamos compartiendo el mensaje de esperanza que Él trajo al mundo, o estamos dejándonos llevar por las tendencias de una sociedad que a menudo olvida el verdadero propósito de la Navidad? Este tiempo de celebración también debe ser un momento para reflexionar sobre cómo estamos ayudando a los más necesitados, cómo estamos siendo agentes de paz y cómo, a través de nuestras acciones, podemos reflejar el amor que Cristo nos mostró. Es fundamental recordar que el cristianismo no celebra la Navidad solo por el hecho de que Jesús nació en un establo hace más de 2000 años. Celebramos la Navidad porque ese nacimiento significó la posibilidad de salvación para la humanidad, el fin de la separación entre Dios y el hombre, y la oportunidad de recibir una vida nueva. Cada Navidad debería ser, por tanto, un momento de renovación espiritual, un recordatorio de lo que realmente importa, el amor incondicional de Dios, la redención a través de Jesucristo y nuestra responsabilidad de vivir conforme a ese amor. Al final, la Navidad es una invitación a regresar a las raíces de nuestra fe, a recordar que el verdadero regalo no está en lo que recibimos de los demás, sino en el regalo de la vida eterna que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Es un tiempo para renovar nuestro compromiso con Él, reflexionar sobre nuestro caminar diario y compartir ese amor con el mundo que nos rodea. Sin perder de vista la trascendencia del evento, debemos ser conscientes de que, en cada celebración, la verdadera esencia de la Navidad es la oportunidad de acercarnos más a Dios y vivir con la esperanza que solo Él puede darnos. La Navidad no es solo una fecha marcada en el calendario, es un recordatorio poderoso de la intervención divina en la historia de la humanidad. Como cristianos, debemos reflexionar profundamente sobre lo que realmente celebramos en esta época. Si bien la cultura secular ha llenado esta temporada con regalos, luces y consumismo, debemos recordar que la esencia de la Navidad es el sacrificio y la humildad de Dios al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos del pecado. El verdadero espíritu navideño no se encuentra en la superficialidad de las celebraciones materiales, sino en el profundo amor de Dios por nosotros, reflejado en la encarnación de Cristo. Es preocupante cómo, en muchos hogares cristianos, la Navidad ha sido reducida a una festividad basada en tradiciones humanas, olvidando su propósito espiritual. Hemos dejado que el ruido del mercado y las costumbres del mundo distorsionen el mensaje claro del Evangelio, que Jesús vino a redimirnos, no para que celebremos con exceso, sino para que vivamos con propósito y servicio. El Evangelio no está en los adornos brillantes ni en la alegría mundana, sino en la cruz, en el sacrificio hecho por nosotros. En lugar de dejarnos arrastrar por el consumismo, como cristianos estamos llamados a reflexionar sobre lo que realmente significa el nacimiento de Jesús. Es un llamado a vivir con un corazón dispuesto a amar y servir a los demás, a ser generosos no solo en bienes materiales, sino en acciones de compasión y apoyo. Este año, que nuestra celebración de Navidad sea un acto de verdadera gratitud y devoción, reconociendo que el regalo más grande que hemos recibido no está envuelto en papel de colores, sino en el sacrificio que Cristo hizo por nuestra salvación. Que esta Navidad nos acerque más a Dios, que nos lleve a ser testigos de su amor en un mundo que lo necesita desesperadamente. Que no celebremos solo con palabras, sino con hechos. Vivamos cada día como si fuera una celebración del amor de Cristo, reflejando ese amor en nuestras acciones hacia los demás. Que, al final, al mirar al pesebre, también miremos a la cruz y al vacío de la tumba, recordando que Cristo vive y nos ha dado la victoria. Este año, te invito a que, en medio de las festividades, tomes un momento para reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. Busca maneras de servir a los demás, comparte el amor de Cristo con aquellos que te rodean y no permitas que el consumismo oscurezca la luz de la esperanza que Jesús trajo al mundo. Celebra a Cristo en espíritu y verdad.